Además, la inspección nos debería reportar la salida de algunos fluidos que se pueden proyectar a través de los exámenes y describir: sale un líquido blanquecino, parece leche, sale un líquido de color verde. Y luego viene la palpación. Para la palpación, la recomendación es que a la paciente se la recueste. Es mucho más fácil palpar en paciente recostada. Se le pide que la mama que va a ser explorada, la mano se coloque en la boca, no las dos. Ahora, que la mama que están haciendo él, comiencen siempre con la mama que no tiene patología o que aparentemente no tiene patología. ¿Por qué? Para tener un criterio inicial para su evaluación. Luego, deben palpar toda la mama. Para palpar toda la mama lo pueden hacer con movimientos circulares o con movimientos laterales. Pero toda la mama debe ser palpada, con 2 o 3 dedos. Ahí está, ¿eh? Se va a hacer el examen de la mama derecha, la mano derecha en la. Y luego se hace la palpación, circular o radial. En este momento de la palpación es bueno hacer lo que se llama la expresión mamaria, presionar para intentar sacar algún líquido a través del pezón y reportar el líquido. Importante el examen de la prolongación axilar, debe hacerse una palpación de la. ¿Qué buscamos en la palpación axilar? Ganglios que estén aumentados de espacio, o que sean nuevos. Si encuentran una lesión, ¿qué tienen que hacer? Descríbanla. En el cuadrante, aquí por ejemplo, en la unión de los cuadrantes internos, se palpa una masa, un nódulo de consistencia dura, de consistencia blanda, de superficie regular o irregular, ¿cierto? Doloroso, no doloroso, móvil, no móvil, adherido a planos, no adherido. Entonces se hace una descripción completa que les va a permitir hacer su diagnóstico, ¿sí? Expresión mamaria. Y en este momento es un buen momento justamente para enseñarle a la mujer a que ella también puede hacer este examen. Una vez al mes en la ducha ya puede hacer la palpación, el autoexamen. Obviamente, vamos a ver, este método nos va a permitir que la paciente acuda a la consulta más antes. A la menor señal ella tiene que asistir a la consulta antes de que tenga otras manifestaciones, ¿sí? Infección y palpación. Entonces el diagnóstico para el caso clínico de patología mamaria, que hay un caso clínico también, ustedes tienen que hacer una buena exploración de datos a través de la anamnesis, un buen examen físico, y luego van a recurrir a los exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes tenemos? Inicialmente tenemos 2 exámenes por imagen y 1 por laboratorio. Los exámenes por imagen son la mamografía y la ecografía, y el laboratorio es la. ¿Qué es la mamografía? Es un estudio radiológico, es una radiografía. Es una radiografía que se hace con un aparato especial, se llama mamógrafo justamente, donde a través de la compresión de la mama se pueden obtener imágenes bastante interesantes sobre algunas lesiones sospechosas. No se debe hacer a mujeres que sean menores de 40 años. Este examen está indicado a mujeres a partir de los 40 años. Esta mañana cuando mis compañeras salieron, entró una paciente que nos decía: a mí me han pedido, ¿no? Tengo tantos años y me han pedido, el médico me ha pedido. ¿Por qué? Porque el médico no sabe. El médico no debería pedir examen de mamografía a mujeres menores de 40 años, salvo que hay una excepción: esta mujer tenga antecedentes familiares de cáncer de. Ese es el único caso. Hay campañas que dicen: vamos a hacer mamografía barata, regalada, precio. No corresponde ser. La mamografía está indicada en mujeres de 40 años o mujeres con antecedentes familiares de cáncer de exes. Y las imágenes que proyecta la mamografía son de este tipo. Quizá ustedes no van a ser imagenólogos, no van a leer las placas, pero sí van a leer el informe. Este es lo importante. El informe de la mamografía viene en una codificación que se llama BIRATS, por sus siglas en inglés, Breast Imaging Reporting and Data System. Y BIRATS se extiende desde 0 hasta 6. BIRATS 0 es un informe de la mamografía que nos dice que el estudio es insuficiente, que no hay nada claro, que se necesita más examen. BIRATS 1 es un examen normal. Y cuando el examen les sale normal, ¿qué tienen que hacer?
siguiente control porque no hay ninguna imagen sospechosa en la mamografía. ¿Qué quiere decir VIRAX 2? VIRAX 2 quiere decir que hay cambios, pero son cambios benignos. A esta señora que le dicen, venga dentro de... Cuando sale VIRAX 3 es probablemente benigno. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que menos de 2% de los casos haya malignidad. Entonces, ¿qué van a hacer cuando tengan un reporte VIRAX 3? Le van a pedir controles cada 6 meses. VIRAX 4, vamos avanzando. Es una anomalía sospechosa. Su malignidad va del 23 al 34%. Sí o sí tengo que biopsiar. VIRAX 5 es altamente sugestivo de malignidad. Tengo que biopsiar. Y VIRAX 6 ya es una imagen que nos está gritando por todos lados de que es cáncer de. Entonces ustedes tienen estos criterios y con estos criterios tienen que salir. De repente en el caso clínico dice, la paciente tiene VIRAX 4. ¿Cuál va a ser el manejo terapéutico? Biopsia. Ahí están las imágenes de VIRAX. La ecografía, en cambio la ecografía es un examen bastante sencillo, bastante inofensivo. Escuchaba justo hoy día al mediodía los famosos tiktokeros, no sé si a mí se han puesto de moda los tiktokeros, los médicos tiktokeros. Algunos son payasos y les queda bien, como payasos también. Pero hay otros que tergiversan la información, se hacen a los muy científicos. Y veía de un médico chiquisaqueño, creo que es un médico, que tuvo un problema porque decía que hay que usar antibióticos en las gripes. Y ahora justo hoy día sale con que a las mujeres menores de 40 años hay que pedirle sí o sí ecografía, porque detecta el cáncer de mama. Este ha salido hace poco de la Facultad de Medicina o ha hecho de la especialidad y está diciendo que con una ecografía puedo diagnosticar cáncer de mama. Está mal. La ecografía no detecta el cáncer. La ecografía solamente nos sirve para saber si la lesión es sólida o nada más. Eso es lo que hace la ecografía. ¿Qué dice el tamaño? Sí. ¿Qué dice la ubicación? Sí, la ecografía va a decir, a nivel del cuadrante superexterno encuentro una lesión que mide 3 centímetros, que se encuentra a 5 milímetros de la superficie, que es multilobular y que es de carácter sólido. ¿Qué me sirve todo eso? Todo es sólido. ¿Por qué? Porque el resto lo he recolectado cuando he hecho el examen físico. ¿Sí o no? El examen físico. Entonces, hay que saber valorarlo. La ecografía nos va a dar datos. Es inofensivo, pero básicamente nos diferencia sólido de lo que es eso. Entonces, no es eficaz para diagnóstico peor relativo de cáncer de. Porque, ¿cuál es el examen que nos va a decir esto es bueno, esto es malo? La biopsia. Y la biopsia puede ser excisional, pueden sacar todo el tumor si quieren, pero también pueden hacer una biopsia incisional, o mejor, biopsia por punción. Esta se llama biopsia por PAF. ¿Qué es PAF? Punción, aspiración, aguja. Algunos piensan que el PAF es citología. No, no es citología. Es una aguja que se mete a la gente sospechosa. ¿Qué saca? ¿Saca células? No. Saca cilindros de tejido. Esos cilindros de tejido van a ir a biopsia, para histología o van a ir a citología. Van a ir a histología. Entonces son. Entonces PAF es bastante útil. Con la orientación, ahí sí quizá la ecografía dice, no, a este lugar debe funcionar. Bien, importante, no dejen pasar los nódulos mamarios sin hacer diagnóstico. No les digan es normal. No, busquen hasta llegar al diagnóstico. ¿Sí? Sobre todo cuando son sólidos, deben ser biopsiados. ¿Sí? Bien, ahora vamos a la patología, vamos a avanzar un ratito a la patología mamaria. La patología mamaria, al igual que la vulvar, al igual que la final, es bastante amplia. Y aquí recuerden que hay un importante componente de piel. Entonces, mucha de la patología mamaria es patología dermatológica que ustedes han estudiado. Han estudiado pénfigo, han estudiado psoriasis, esas patologías se van a encontrar también en mama. Vamos a ver algunas congénitas, por ejemplo. La famosa polimastia, no es así la polimastia en realidad. La polimastia es a lo largo de la línea mamaria primitiva, por si acaso. Si va a haber mamas supernumerarias, estas tienen que estar ubicadas a lo largo de la línea mamaria primitiva. Puede haber mamas ectópicas, tejido mamario aberrante, ya, estas son fuera de la línea mamaria primitiva.
pero las mamas supernumerarias son en línea mamaria primitiva. Las más frecuentes son en la región axilar y generalmente no suelen ser mayor problema, a no ser que la mujer se embarace y la mama se inflame con producción de leche, o estéticamente haya acumulado una buena cantidad de tejido adiposo y es grande, visible, molestosa, sobre todo cuando la mujer utiliza cositas de tiro, entonces ahí se nota estéticamente, y el tratamiento pues es quirúrgico, hay que retirar, ¿cierto? Tenemos también la posibilidad de pezones supernumerarios, esto se llama politelia, ¿sí? Es bastante frecuente encontrarse no solamente con uno, con dos, a veces con más pezones supernumerarios. Más raro es la amastia, que sería la ausencia de la mama, o la telia, la ausencia de él. Pueden haber macromastias, macrotelias, telia es pezón, ¿cierto? Pueden haber micromastias, microtelias, pero dentro de las malformaciones congénitas más frecuentes a nivel del pezón está el famoso pezón invertido, ¿sí? Que estéticamente está, bueno, puede tener algún problema, pero es más que todo funcional al momento de la lactancia. Y bueno, estas mamas que están alteradas en forma, en situación, muchas veces son más consecuencia de procedimientos quirúrgicos no satisfactorios que de causa congénita. Estas mamas, por ejemplo, miren, está enojada ahora con la otra, porque son generalmente consecuencia de malas cirugías de prótesis mamarias. Pregunten a las personas que ustedes conozcan con prótesis, ¿cuándo el plástico le ha mandado a que se haga una valoración por ginecología? No ha hecho. Si el plástico le ha pedido por lo menos una ecografía a esa joven que se quiere hacer poner prótesis, no lo ha hecho. O a esa señora de 45 años que está pasando por su segunda juventud y que quiere lucir unas mamas firmes y grandes, le ha pedido una mamografía. No lo hace. No le parece que no pasaron esta clase de los plásticos. ¿Y qué es lo que hacen primero? ¿De qué tamaño quiero? Esta es alemana, esta es brasileña, y eso es lo que pasa. Y después tienen problemas. ¿Por qué? Porque ya les ha pasado, están colocando y se encuentran con una cosita rara y hasta patitas. ¿Por qué? Porque no hacen ni siquiera un examen físico, no hacen una buena análisis. Entonces, para los que van a hacer plástico, trabajen. Ellos piensan de que lo que van a gastar en la ecografía, en la mamografía, pueden cobrar, y no es así, ¿no? La salud es primero, tienen que ser médicos integrales. Y se ve bastantes casos. Bueno, traumatismos de mamas. Las mamas son estructuras que están localizadas por encima de la superficie corporal. Entonces, son susceptibles de sufrir traumas de distinta naturaleza. Las famosas quemaduras, ¿no? En la cocina, cuando se enciende la llama, ¿qué es lo que se va a quemar? Los cabellos, sí, pero que también se queman las mamas. Las mamas, además de cumplir una función de lactancia, son estructuras que tienen que ver con la sexualidad. Son zonas erógenas bastante importantes en la mujer y muy frecuentemente son agredidas con todo tipo de armas, con dientes. Yo tuve el caso de una pareja que se estaba divorciando y el marido en arranque final despedida le clavó un cuchillo, no con intención de dañarla, sino para pinchar la prótesis. La prótesis la pagué yo. Entonces, recomendación: cuando ustedes vean una lesión de mama, sean muy cautos en describir la lesión. Ya les han enseñado en medicina legal, ¿cierto? Equimosis, hematomas, ¿cierto? Marcas de dientes, laceraciones, heridas incisas. Entonces, sean muy cautos en describir, porque esa su historia muy probablemente termine en un juzgado. Si ustedes, si se equivocan ahí, o liberan a un culpable o meten a la cárcel a un inocente. Pues tengan mucho cuidado. Heridas contusas y todo. Procesos inflamatorios. Esta mañana veíamos un caso de una mastitis. Las mastitis es la inflamación de la mama. Es un cuadro bastante frecuente y la principal importancia, más que el problema inflamatorio, es que es importante diferenciar la clínica de la mastitis de lo que es un cáncer de mama. En algún momento el cáncer de mama pasa por un proceso inflamatorio que puede confundir con mastitis. No la suelten a esa paciente, no la manden a la casa de mastitis y digan, no. Busquen hacer exámenes complementarios para asegurarse que son mastitis. Sobre todo la mastitis puede ser aguda o crónica, por si acaso. Ahora bien, la mastitis aguda puede ser a su vez de dos clases.
puede ser una mastitis que está relacionada con la lactancia, que se llama mastitis puerperal, o puede no estar relacionada con la lactancia, se llama mastitis no puerperal. En ambos casos, la clínica es la misma, ¿sí? Hay dolor, calor, rubor, puede haber fiebre, hay toda la clínica de un proceso inflamatorio. La diferencia está en el agente etiológico. En la mastitis puerperal, el agente etiológico generalmente es el estafilococo dorado. ¿Por qué les digo que tienen que saber qué agente? Por el antibiótico que van a utilizar. Mientras tengan que esperar resultados o algún cultivo, todo eso, ¿con qué antibiótico van a entrar? Pues si es mastitis puerperal, entren con alguno que ataque al estafilococo dorado. Ahí tienen la hidroxacilina, la cloxacilina, que les va muy bien. En cambio, la mastitis no puerperal, los gérmenes involucrados son gram negativos o son anaerobios. Entonces, utilicen antibióticos para gram negativos o anaerobios. La diferencia es esa. En ambos casos, la clínica es la misma. En ambos casos, la mastitis va a evolucionar a la formación de absceso. En eso termina la mastitis. Si ustedes agarran la mastitis en una etapa muy temprana, van a poder detener el proceso inflamatorio. Pero si la mastitis está en una fase avanzada, lo que más bien tendrían que hacer es promover que se consolide de una vez el absceso para poder hacer el remedio. Entonces el tratamiento será con antibióticos, con antiinflamatorios, y si ya es absceso, habrá que hacer el drenaje. El cultivo ya es secundario, ¿por qué? Porque una vez que se drena el absceso y se hacen las curaciones, es prácticamente resuelto el problema. Ahora, la mastitis crónica aparece ya en mujeres mayores, ¿sí? Puede ser consecuencia de una infección aguda mal curada, puede ser consecuencia de traumas o manifestación de alguna enfermedad sistémica o inmunitaria. En este caso, ¿qué es lo que hay? Hay una zona indurada, sensible, dolorosa, con piel eritematosa caliente. Ojo, este se puede confundir con cáncer. Con cáncer se puede confundir con mastitis. Hay que tener mucho cuidado. El tratamiento, si es mastitis crónica, será antibióticos, antiinflamatorios, drenaje necesario. Pero no se olviden siempre de hacer la biopsia. Es sencillo. Un pedacito de ese tejido, mándenlo no del proceso inflamatorio, sino un poco más profundo, para que les descarten un cáncer de. ¿Sí? Algunas afecciones menos frecuentes de mano, puede ser tuberculosis o algunas micosis. Y vamos recordando un poquito la patología dermatológica. Todo lo que han visto en dermatología puede aparecer en el componente de mano. Puede haber alergias, puede haber psoriasis, puede haber pénfilo, pueden haber infecciones bacterianas, virales, etc. Los dermatos se aplica al 100% en mano. Dentro de la patología funcional, destacamos lo que es la secreción anormal en mano. Hemos dicho, a través de la inspección o de la palpación podemos ver la salida de distintos elementos por la glándula mamaria. Cuando aquello que sale es leche, pero la mujer no está en fase de lactancia, es más, puede estar ni haber estado embarazada o ni haber tenido relaciones sexuales, pero produce leche, se llama galactorrea. Y cuando aquello que sale por la mama no es leche, se llama telorrea. Telorrea y galactorrea. Aquí nuevamente es importante identificar la causa. Hay muchas causas de telorrea y galactorrea. Hay patología mamaria específica donde la mama tiene algún problema, vamos a ver algunos de ellos, o puede ser consecuencia de afecciones que están a distancia, lesiones del sistema nervioso central, o problemas inflamatorios en el sistema nervioso central, o tumores productores de hormonas, o problemas endócrinos, o uso de medicamentos. Vean, la lista es larga. Es conocido, por ejemplo, el hecho de que algunas mujeres que toman antidepresivos tienen galactorrea. El antidepresivo tiene problemas secundarios bastante interesantes. Les provoca muchas veces anorgasmia a las mujeres, rigidez en algunos casos y galactorrea. A los varones, por ejemplo, está el caso de la simetinina o la ranitidina, que les provocaba galactorrea también, varones, ginecomastia. Entonces, hay que ir valorando. ¿Y cómo sé todo aquello? Haciendo una buena análisis. ¿Qué toma? ¿Qué medicamentos toma? Esta mañana una de las pacientes decía, cuando me viene a presentar el familiar, me dice,
Mi mamá estaba botando gases por vagina, era aterrado. ¿Por qué? Porque el médico general le había puesto fístula rectovaginal de diagnóstico. Y lo único que tenía la señora es que había retenido una burbuja de aire cuando había ido al gimnasio. Había hecho cuclillas y multípara, la vagina se abre y una burbuja se entró y le estaba eliminando de a poquito. Pero imagínense, de una burbuja de aire atrapada en el gimnasio a que le digan fístula rectovaginal, bien serio el tema. Y hay que preguntarle qué es lo que ha hecho. Generalmente ocurre en las mujeres cuando han tenido relaciones sexuales en determinadas posiciones, puede quedar una burbuja de aire atrapada, sí, y esa burbuja se va eliminando, puede eliminarse en bloque, puede eliminarse paulatinamente. Cosas que se obtienen con información, con una charla, ni siquiera le vamos a tener que desvestir a la paciente para decirle el diagnóstico. ¿Listo? Le hemos preguntado, ¿ha eliminado heces por vagina? No, entonces no es fístula. ¿Qué es la fístula? Es una comunicación anormal entre dos epitelios, ¿no? Cuando dicen recto vaginal, materia fecal estaría saliendo por vagina. No había tal. Vean qué importante es hacer un buen interrogatorio. No largo, pero sí preciso, ¿cierto? Bueno, y aquí muchas causas, hay muchas causas que nos dan procesos inflamatorios, ¿bien? Vamos a hablar de los papilomas, cáncer de mama, darse es frecuente la famosa hiperprolactinemia. Ustedes saben, hemos dicho, la prolactina es la que produce leche. Existen mujeres que desarrollan hiperprolactinemia por medicamentos. Existen mujeres que hacen hiperprolactinemia por trauma torácico, por compresión mamaria. Es frecuente y nunca se preocupan los plásticos después de que han colocado prótesis. Muchas veces hemos visto mujeres que después de haberse colocado la prótesis comienzan a producir leche. ¿Qué tiene que ver? Es la compresión, es el estímulo constante. ¿Tiene algún problema? No, simplemente eso va a ceder. ¿Le pueden medicar? Le pueden cortar, pero tiene que saber el porqué. A veces, cuando la prolactina está muy alta, ya también tendríamos que pensar de repente en un tumor de hipófisis que se llama prolactinoma, que es el que produce exceso de. Entonces, investigar la causa para hacer un buen tratamiento. El anamnesis es importante, el examen físico, vean qué es lo que sale. Si es pus, pensarán en un absceso de repente, si es leche, si es verde, miren, verde o marrón, hay un cuadro que se llama ectasia rectal que da una secreción verde, no que lo vea verde. Serohemático, hemática, lesiones hiperplásticas o cáncer. Agotar los exámenes de imagen, de laboratorio, pidan hormonas, pidan perfil tiroideo, etc. Mamografía, ecografía, etc. Bueno, esto aquí es un relleno, sí es importante que sepan. La ginecomastia se refiere al desarrollo de mamas en el pavo. Y este es un cuadro bastante raro. Quizá si alguno de ustedes ha leído la última página del libro de Testín, el cuarto tomo de Testín, habla de ginecomastia. Pero es bueno que sepan que se ve actualmente más casos de ginecomastia por estimulación exógena. Esos caballeros que van al gimnasio y que quieren acelerar y hacer trampa y que se comienzan a inyectar o a consumir esteroides anabolizantes, desarrollan ginecomastia. Y casos bien serios de compañeros suyos inclusive que han ido a la consulta porque más pechos que sus compañeros y preocupados y asustados. Y el otro problema que no lo dicen así nada más es de que se produce hipotrofia del pene e impotencia sexual. O sea, la cascarita está bien, pero funcionalmente no va, ¿no? Así que no se dejen convencer. Bien. Dentro de la patología mamaria hay un grupo que se llama las patologías ANDI. Dentro de las ANDI vale destacar el tema de hipertrofia mamaria en la adolescencia, mamas muy grandes, mientras todas las mujeres quieren tener mamas grandes, estas se quejan de que son demasiado grandes, o de fibroadenoma, que es un tumor benigno que lo vamos a ver así. Entonces, hipertrofia mamaria en la adolescencia, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico, hay que hacer una reducción mamaria. ¿Se puede hacer? Se hace. El fibroadenoma, ¿qué es el fibroadenoma? Este es importante. El fibroadenoma es un tumor benigno, es el tumor benigno más frecuente de la mama. Es un tumor que se desarrolla a partir de tejido conectivo y de componente glandular. Acuérdense, hay tres componentes en mama: conectivo, glandular y grasa.
Es una patología que se ve en mujeres jóvenes, ¿sí? Por aumento de la sensibilidad de una región de la mama a los estrógenos. ¿Sí? Se puede palpar, no suele ser grande, es un tumor que alcanza 4 hasta 8 centímetros de grado. Un tumor sólido, nodular, multinodular, de consistencia firme, ¿sí? Que no está adherido a los planos vecinos, que se lo diagnostica fácilmente por la ecografía y para confirmar que hacemos punción, aspiración, aguja. Con eso nosotros hacemos el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La resección, hay que sacar el fibro. Ahí está el fibro. Es sencilla la cirugía, no es muy compleja, porque no es un tumor que está arraigado con los vecinos, es un tumor que se puede separar fácilmente. Fibra de mama. Interesante el dato de que en el embarazo y en la lactancia crecen y en la menopausia disminuyen de con la ecografía se puede ver, la mamografía puede ser utilizada si se puede hacer. Bien. Pueden aparecer quistes en la mama. A veces son quistes únicos, a veces son quistes grandes, a veces son quistes pequeños, ¿sí? Y acá siempre la ecografía va a ser que nos hace el diagnóstico, ¿sí? Quistes mamás, aquí están los quistecitos. Con la ecografía se hace la diferencia entre tumor sólido y tumor quístico, ¿cierto? Los tumores quísticos pueden ser extirpados y convencionalmente en ocasiones hacen una aspiración del aire, ¿sí? Y lo insuflan, extraen líquido, perdón, y insuflan aire, y a veces las paredes colapsan, pero siempre haciendo citología, ¿no? Otro problema también interesante y frecuente es la famosa ectasia ductal. La ectasia ductal se refiere al ensanchamiento de uno de los conductos galactóforos por debilidad de pared. Entonces el conducto se va ensanchando, pared débil, y en su interior se va acumulando un líquido que se transforma en un color verde o color marrón. La clínica es telorrea verdosa o purulenta. Y al mismo tiempo se puede palpar una tumoración detrás de la área. ¿Sí? El diagnóstico obviamente es con imagen y con punción aspiración. ¿Dónde está? Entonces, adenoma. Cuando el componente del tumor sólido es solamente glandular, se llama adenoma. Cuando hay los tres componentes, fibroso, conectivo, glandular y de tejido graso, se llama fibroadenolipoma, o también es conocido con el nombre de amartoma. La clínica es muy parecida a la del fibroadenoma, ¿sí? Ahí está el lipoma. El lipoma es un tumor de tejido graso. También pueden haber lipomas puros en el mama. El fibroadenoma es un tumor bastante interesante, es un fibroadenoma que, a diferencia del clásico, crece muy rápido, deforma la mama, llama la atención, asusta por el aspecto que tiene. Es un fibroadenoma de crecimiento acelerado, deformante, destructivo, ¿sí? En este caso, obviamente, hay que hacer la biopsia. Y el tratamiento ya no es solamente sacar el tumor, en estos casos hay que hacer una mastectomía, ¿sí? Porque el tumor debe salir completo, no debe quedar residuos de tumor. ¿Por qué? Porque va a volver a crecer, aún siendo benigno, ¿sí? Mastectomía, tenemos que hacer la mastectomía. El papiloma intraductal, hemos dicho, cada lóbulo drena por un conducto, el conducto galactóforo. En el interior del conducto galactóforo pueden crecer pequeños tumores, son pequeñitos, rara vez crecen más, crecen hacia el interior del conducto galactóforo. Son papilomas, quiere decir que son tumores benignos. ¿Cómo se expresan? Como masas, tumoraciones sólidas, dolorosas a la palpación. Con secreción que puede ser cerosa o 0 centímetros.
Igual el diagnóstico es por imagen y se confirma con función de agitación abundante. Y ven, un montón de tumores, ¿eh? Hay lipomas, hay neurofibromas, hay leiomiomas, etc. De toda clase de tumores. Ahí está la estasia dental, hemos hablado, ¿cierto? Ese conducto que se dilata, que se ensancha y que produce secreción verde. Aquí está la secreción verde. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? La secreción verde que sale. No se asusten, no es pus. Es simplemente el líquido retenido que se ha transformado en ese color verdoso. Ahí está la citología y la histología. La telorrea puede ser de lugares. Cualquier cosa que no sea leche se llama telorrea. Y la telorrea de la estasia dental es verde y marrón. O cero. ¿Lecciones de cuerpo extraño? Sí, alguna vez se ha visto, sobre todo cuando estas prótesis, las primeras prótesis reventaban o se lesionaban, ¿cierto? Entonces el contenido de la silicona quedaba liberado en el tejido y provocaba lesiones a veces bastante serias. Hoy las prótesis pasan por control de calidad que impide que se rompan el mano. Bueno, después, ¿qué más? Aquí hay otra que quiero que... Hematomas, hemos hablado, ¿cierto? Es una zona expuesta, hay que tener mucho cuidado con mamas. Esta patología nos interesa, es bastante frecuente. La displasia mamaria o mastopatía fibroquística, como su nombre indica, fibrosis y formación de quistes. Es un proceso donde la mama va perdiendo su arquitectura histológica, donde el tejido glandular es reemplazado por tejido conectivo. Y en ese proceso de reemplazo se van a formar múltiples quistes de varios tamaños y de forma difusa. Por eso el nombre, mastopatía fibroquística difusa, que le ponen también en el nombre, ¿sí? ¿Cuál es la causa? Un desequilibrio hormonal condicionado por un factor genético. Entonces, ahí están, múltiples quistes, a veces son quistes grandes, a veces quistes pequeños, ¿sí? Aumentan con el tiempo, pero la mastopatía fibroquística responde bien al tratamiento médico. Actualmente se utiliza mucho el aceite de prímula. Antes de escuchar el aceite de prímula, para todo lo quieren usar, no, para esto. Quistes de ovario, dicen con aceite de prímula. No, el quiste de ovario no responde a la prímula. Este responde a la prímula. La mastopatía fibroquística. Con dosis altas de vitamina E, con anticonceptivos responde. ¿Cuál es el problema con esto? Que lo que dañado está, dañado queda. Lo que hace el tratamiento de la mastopatía fibroquística es impedir la evolución de la enfermedad, que la mama siga destruyéndose, desconfigurándose. Pero lo que ya está dañado, no hay reversión en la mastopatía fibroquística. El diagnóstico, obviamente, es por imagen. La ecografía nos ayuda bastante y la función de aspiración a la mamografía que va a diagnosticar. Ahí están, quistes en las mamas, múltiples quistes. Luego vamos a cáncer de mama. Bueno, de cáncer de mama vamos a decir que es obviamente el crecimiento incontrolado, la proliferación celular de los distintos tejidos que componen la mama, ¿sí? Puede ser el epitelio glandular, los conductos, los lóbulos y rara vez el estrógeno. Dentro del cáncer de mama nos interesa conocer que hay ciertos factores de riesgo, que los vamos a dividir en tres categorías: factores de riesgo hormonales, no hormonales y genéticos, siendo los más importantes los últimos. Los factores de riesgo hormonales son los que ustedes ya conocen y hacen referencia al hiperestrogenismo. Menarquia temprana, menopausia tardía, ¿cierto? Nuliparidad, obesidad, todo lo que han visto en endometrio como hiperestrogenismo acá es un factor de riesgo hormonal. En mama hay que tener en cuenta algo, pero los estrógenos no son carcinogenéticos, los estrógenos son carcinocinéticos. Carcinogénesis es origen del cáncer, carcinocinesis es crecimiento del cáncer. Lo que hacen los estrógenos es acelerar el crecimiento de un cáncer, pero no son la causa directa del cáncer. No piensen que porque tomaron estrógenos cuando estaban jóvenes y usaban anticonceptivos van a desarrollar cáncer. No es así. Factores de riesgo hormonales. No hormonales tienen que ver la edad, la exposición a la radiación, ¿se acuerdan? No pidan mamografías a mujeres jóvenes.
Por muy baja que sea la dosis de radiación, puede lesionar la estructura del DNA de las células mamarias y generar más adelante un cáncer. Esto déjenlo para los más mayores. Cáncer de ovario, sí, y para algunas patologías benignas de la mama. Y lo más importante, decíamos, son los factores de riesgo genéticos, que se refieren sobre todo a mutaciones en ciertos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, que también están presentes en el cáncer de ovario, por eso la relación ovario-mama. Entonces, podemos dividir a las mujeres en tres categorías: de riesgo bajo de cáncer de mama, riesgo moderado y riesgo elevado. Observen que en el riesgo leve están los hiperestrogenismos. Aquí están los hiperestrogenismos. ¿Cuándo el riesgo aumenta? Cuando aparecen componentes familiares. Un familiar de primer grado con cáncer de mama, dos familiares promueven el cáncer de mama de alto. A estas mujeres es a las que hay que hacer seguimiento. A estas dos, riesgo moderado y riesgo alto, pueden pedirles mamografía antes de los 40, porque son mujeres con riesgo de cáncer. Aquí está un poquito la historia del cáncer, cómo comienza con una fibrosis y cómo termina en esto. Esa es la evolución del cáncer a eso termina la destrucción de los tejidos. ¿Y dónde está ubicado? El 50% de los tumores malignos de mama están localizados en el cuadrante superior externo. Importante eso. Si la lesión es en superior externo, mucho cuidado. Luego, el cáncer va a migrar, ya sea por vía hemática o por vía linfática, va a migrar. Por vía linfática, ¿dónde va a llegar? A los ganglios de drenaje de la mama. Por eso es importante la palpación de la axila, la palpación del hueco infraclavicular y del supraclavicular, ¿sí? Y metástasis a distancia, ¿dónde? En hueso, en hígado, y acuérdense también en ovario. ¿Se acuerdan del Krukenberg? Hemos hablado del Krukenberg la semana pasada. Tipos histológicos de cáncer. El cáncer de mama puede ser epidermoide o puede ser adenocarcinoma. La variedad más frecuente, por si acaso aparece esa pregunta que a veces sale, ¿cierto? ¿Cuál es la variedad más frecuente en cáncer de mama? Es el carcinoma ductal infiltrante. Esa es la variedad más frecuente. Aquí está la historia del lobular in situ, del ductal in situ, infiltrante de la mama. Este es el carcinoma ductal infiltrante. 80% de su variedad de ¿Qué más? Diagnóstico de cáncer de mama. El cáncer de mama en la etapa inicial es asintomático, no hay una manifestación clínica específica de cáncer de mama. Cuando ha pasado cierto tiempo, ¿qué se va palpando? Tumor. ¿Qué se va a percibir? Dolor. ¿Qué se puede expresar? Secreciones por el peso. ¿Sí? Y esta imagen es bastante interesante. Es bastante interesante. Toda modificación del linfocito debe ser sospechosa de cáncer de mama. Aumento de la consistencia, ¿cierto? Hundimiento, erosiones, hiperemia, secreciones, depresiones, etcétera, etcétera, nos hablan de que existe una posibilidad de cáncer de ahí está, repetido, así está repetido. Importante la educación, la mujer no debe llegar a una etapa avanzada y como diagnóstico obviamente la mamografía va a ser nuestro principal apoyo diagnóstico, pero el definitivo lo va a dar la biopsia. Con biopsia nosotros hacemos diagnóstico de cáncer de mama. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, se hace estadificación. ¿Hay FIGO para cáncer de mama? También hay FIGO para cáncer de mama. Hay la TNM, aquí está TNM, y está por ahí la FIGO también. Ahí está la FIGO, ¿ves? Ahí está. Más compleja. FIGO nos da pronóstico y nos dice que tenemos que hacer, ¿sí? Y para hacer, ¿qué hacemos en mama? Hacemos cirugía, hacemos radioterapia, hacemos quimioterapia y podemos hacer hormonoterapia. Acuérdense que la mayor parte de estos tumores son estrógenos dependientes, por lo tanto podemos inhibir la actividad de los estrógenos de diferentes maneras y eso se llama hormonoterapia. Y esa es la primera parte de la clase. Listo, ¿cuánto tiempo tengo? Bien. Respire profundo, descanse. Preguntas. Ahí decía que el cáncer de mama es bífaro en 40%. No puede ser. En ese 40% aparece junto, no cada, o sea, en cada mama o después, digamos.
localizado, si el tumor ha sido diagnosticado en una etapa incipiente, hacer la tuberectomía es suficiente, se evita la mastectomía. Pero si el tumor ya ha alcanzado cierto tamaño y se sospecha ya de invasión, hay que hacer la mastectomía radical. Y la mastectomía radical no es solamente sacar la mama, por si acaso, involucra sacar también el pectoral mayor. Es así que bien traumático. Obviamente con las técnicas de los plásticos actualmente se hacen reconstrucciones mamarias espectaculares. Inclusive sé que reponen areola con piel de los labios menores, de los labios mayores. Se hace la reconstrucción. Hay una buena relación de reconstrucción. El problema es que el tratamiento tiene que ser bastante estricto y el seguimiento durante varios años. Anticoncepción, este es el último tema de ellos. Bueno, aquí está el concepto de salud, ustedes lo conocen, el concepto de salud, ¿cierto? ¿Y por qué recurrimos al concepto de salud? Porque dentro de salud hay una partecita que hace referencia a salud sexual y otra que dice salud sexual y reproductiva. Y es lo mismo, el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. En salud reproductiva se lo aplica, en salud sexual se lo aplica. Decíamos en la primera clase, cuando recordamos un poquito, ¿cuáles son las funciones del genital? El genital tiene dos funciones: reproducción y sexualidad. Ni el uno ni el otro es lo único. Los dos son componentes de la función del aparato genital. Entonces, salud sexual y reproductiva es un concepto que lo manejamos en ginecología porque está hablando de las funciones del aparato genital. Entonces, hay ciertas condiciones para hablar de salud sexual y reproductiva y hay ciertos componentes que afectan la salud. Un cáncer, por ejemplo, afecta a la parte sexual, a la parte reproductiva. Una infección afecta. Trauma, peor, violencia familiar afecta. Y acá, dentro de salud sexual y reproductiva, los embarazos no deseados, los embarazos no planificados. Entonces, frente a cada uno de estos aspectos, el programa de salud sexual y reproductiva tiene sus propios capítulos. Y para el tema de embarazos no deseados está planificación. ¿Sí? Entonces, salud sexual y reproductiva es un concepto y planificación familiar es un capítulo de salud sexual y reproductiva. Aquí está prevención de cáncer de cuello uterino, Papa Nicolau, ¿cierto? Aquí está prevención de aborto, anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, etc. Son los capítulos de salud sexual y reproductiva. ¿Y qué es planificación familiar? ¿Cómo se define? La planificación familiar se define como ese derecho que tiene la pareja, no es la mujer solamente, de decidir si quiere o no tener hijos, y si quiere tenerlos, cuántos quiere, y qué espacio debe haber entre uno y. Eso es planificación familiar. Esto se opone un poquito al concepto de política de población, que es aplicado por algunos países, y a veces de frente y a veces simuladamente. Por ejemplo, política de población es una norma del Estado. El Estado decide por la pareja. Dice, ustedes chinitos solamente pueden tener un hijito de chinos. En muchos países también lo hacen de forma más diplomática. Restringen el crecimiento. Eso es política de población. Planificación familiar es voluntario, política de población es obligatorio. Ahí está el concepto. ¿Y cómo se hace planificación familiar? ¿Y cómo se hace esta política de Estado, control de la natalidad? Se hace a través de la anticoncepción. ¿Y qué es anticoncepción? Anticoncepción es todo método que sirve para evitar la fecundación. Inicialmente es para evitar la fecundación, prevenir el embarazo. Vamos a ver que hay un jueguito ahí de palabras bastante interesante. ¿Cómo se evita un embarazo? 1. Evitar que se encuentre el óvulo con espermatozoide. 2. Evitar que la mujer libere óvulos. 3. Realizar un método quirúrgico que bloquee totalmente la posibilidad de embarazo. Son las 3 formas como se puede evitar un embarazo. Y hay una que es la más importante. Se llama abstinencia. Quien practica abstinencia es 100% que no tiene embarazo. Entonces, el método anticonceptivo es cualquier método, medicamento o dispositivo que se utiliza para prevenir un embarazo.
Ese es un anticonceptivo. Y existen características que deben cumplir los anticonceptivos. ¿Cuáles, por ejemplo? Características. Aquí ya no vamos a hablar de médico y paciente, vamos a hablar de proveedor y de usuario. El médico es el proveedor y la paciente es usuario. ¿Sí? ¿Qué tienen que ver el proveedor y el usuario respecto a cada método anticonceptivo? Y tienen que saber de cada método ustedes. Primero, que sea asequible, que económicamente no lesione la salud monetaria de la familia. Ustedes dirán, hay métodos que son bien caros. Ahora los anticonceptivos, los buenos anticonceptivos han subido a 350 bolivianos. Costaban 110, 120, ahora cuestan 350. 400 cuestan los estuchitos de un mes. Bueno, les decimos es un mes, eso tranquiliza un poquito. ¿No? Cuando apareció el dispositivo hormonal, costaba $300. O sea, hay que ver ese tema, ¿no? El impacto que puede tener en la familia. Ahora, autogestión. Es importante que los métodos no dependan de la consulta entre médico y paciente. Si cada vez que va a hacer un método la paciente debe ir a la consulta, es un problema serio. Si ustedes le recetan, va a tomar este anticonceptivo durante 6 meses, y en 6 meses me va a visitar, o en un año me va a visitar, está bien, se está autogestionando durante todos esos meses, ¿cierto? Que no perturbe la relación sexual. Aquí el que más problema tiene es el condón. Tú dices, el condón es un método incómodo para el ejercicio de la sexualidad a plenitud. Sí, antes, con los condones de antes. Ahora ya no. Ahora ha cambiado. Accesible, fácil de usar, sencilla de adquirir. No hay nada más complicado que una mujer me entienda el método del collar. Ese método del collar es complicado para hacerme entender con la mujer. No sé si lo han visto, lo vamos a ver. Es más, para una mujer que apenas sabe leer y escribir, explíquenle el método del ritmo complicado. Es lo más fácil. Entonces, después está que sea eficaz. Ese es quizá el aspecto más importante, ¿no? Cuando una mujer busca anticoncepción, quiere que sea eficaz, quiere que ella tenga la certeza de que no va a quedar embarazada. Ya sabemos que el método que es realmente eficaz es la abstinencia. Ese sí es 100%, no hay otro método que sea 100%. ¿Sí? Solamente la abstinencia. Aceptable, aceptado por ambos miembros de la pareja, que no cree conflicto. Aquí hay mucho problema con la Iglesia Católica, con esos creyentes que van todos los domingos a misa y no le pelan un domingo a misa cuando el curita le dice, estás usando condón, estás en pecado. Tienes té de cobre, estás haciendo un pecado. Imagínense. Ya un poquito en la época de Juan Pablo, el condón ya lo estaba negociando y ahí va a ceder Juan Pablo, pero después entró Ratzinger y dijo, no. Todos los métodos artificiales siguen proscritos por la Iglesia Católica porque la sexualidad es solamente para la reproducción, no sirve para fines recreativos. Así los Ratzinger, ¿cierto? Bueno, irreversible es otra cosa. La mujer quiere decidir cuándo. Ahora no, ahora está estudiando, ahora está así, va a entrar internados, va a hacer la especialidad. Cuando termine la especialidad, quizá tal vez, si todavía hay alguien que la comienza a esa altura, va a querer ser mamá. Entonces, hay que darle esa opción. Entonces, los métodos clásicamente se dividen en naturales y artificiales. Todos los métodos naturales actualmente se llaman conductuales, por si acaso los naturales. ¿Sí? Se basan en el reconocimiento de los días fértiles. Y tenemos los métodos de barrera, los métodos hormonales, los métodos quirúrgicos, que son un poco más eficaces. Ahí está la división también. Es bueno que en la consulta que ustedes vayan a hacer tengan un cuadrito así similar a este, para que puedan explicar uno por uno las características de cada método. Y tienen que conocer las características de cada método. Ahí está. La manera más eficaz de evitar el embarazo es no tener relaciones sexuales. Las parejas que tienen relaciones sexuales tienen que usar un método de anticoncepción, porque si no van a quedar embarazadas. ¿Y cómo sabemos cuán eficaz es un método? Cada método tiene su eficacia. Hay métodos que son muy eficaces. Por ejemplo, está la T de cobre, aquí está el DIU. ¿Cuántas mujeres que utilizan este método quedan embarazadas durante un año de uso? Una de cada 100. ¿Dónde está la abstinencia? ¿Dónde está la abstinencia? Aquí está. Ninguna mujer va a quedar embarazada. Este quizás es el que más característico es. A ver, lo más usual, las personas que utilizan el ritmo. ¿Dónde está el ritmo por aquí?
el ritmo. 25 de cada 100. La mayoría de ustedes son consecuencia de que este método ha fallado. Pregunten a papá y a mamá, ¿por qué te quedaste embarazada? Fui planificado, fui un error. El ritmo, ¿eh? Miren, otro dato interesante. El más practicado por los jóvenes. ¿Cuál es el más practicado por los jóvenes que están iniciando relaciones sexuales? El coito interrumpido. Bien. Pero miren, si comparan con el ritmo es interesante, ¿eh? Y los que no utilizan ningún método, viva la vida. 85 de cada 100 van a quedar embarazados en el primer año de relación sexual. Ese 15%, ¿dónde está ese 15%? Las parejas estériles. En un año, solamente los estériles no se van a embarazar. Bueno, y para calcular esta eficacia se utiliza el famoso índice de Pearl. El índice de Pearl nos dice cuántos embarazos ocurren en 100 mujeres que utilizan un determinado método durante un año. Esa es la condición, ¿sí? Entonces, hablamos de un Pearl efectivo, un Pearl inefectivo, ¿cierto? Ese es. Y ahí están los índices de Pearl para cada método anticonceptivo. Obviamente, los métodos quirúrgicos están también entre los más seguros, ¿no? Hay los más seguros. ¿Cuáles son? Hay un montón de métodos, de los cuales algunos ya son históricos, otros siguen vigentes. ¿Sí? El más utilizado, sin lugar a dudas, actualmente es el preservativo, en general. El preservativo. Le sigue la píldora. En el exterior, en Bolivia, no por si acaso, está la vasectomía. En Bolivia es complicado hacer vasectomía. Por esa idiosincrasia que tiene el boliviano de que para ser macho tiene que poder embarazar. Si no puede embarazar, no es macho. En cambio, en países que tienen una mentalidad más abierta, la vasectomía es una cirugía muy común. Es una cirugía ambulatoria, es una cirugía económica, es una cirugía segura. Que la hacen con mucha frecuencia en Brasil. ¿Cuántos vasectomizados? Es un montón. Aquí no, aquí se cuentan. La piensan, charlando con un amigo, ¿será que me hago vasectomía? Mira, ya tienes 5 hijos, 3 con tu primera mujer, 1 con la segunda, 1 con la tercera. ¿Cuántos quieres? No. El error no es tu conducta, el error es que tienes muy fértil, date la vasectomía. ¿Tiene alguna consecuencia la vasectomía? Pero hay mitos alrededor de la vasectomía. Vamos a hablar de los mitos. Bien, primero, para poder ofrecer nosotros, que somos los que vamos a ofrecer estos dispositivos, tenemos que conocer las características de cada médico. Porque así nos van a preguntar los pacientes. Yo me animo a hacerme una vasectomía, pero dígame qué riesgo tengo. Porque me ha dicho mi compadre que si me hago vasectomía ya no voy a tener erecciones. O me ha dicho mi compadre de que si mi mujer se hace ligar, se va a volver más ardiente, más caliente, me va a poner los cuernos. Son mitos. Y tienen algo de... Hay que saber cómo explicar estos mitos. Hay que saber cada una de estas características y cada método les van a preguntar, ¿sí? Es importante que antes también nosotros recolectemos información de la paciente. Por ejemplo, ¿de qué me serviría colocarle una T de cobre a una paciente que tiene relaciones sexuales una vez al mes? ¿Con qué frecuencia tiene parejas sexuales? Yo tengo relaciones una vez al mes, una vez cada 2 meses. ¿Le voy a decir tome pastillas todos los días? Esta mañana, no sé si estaba cuando la paciente nos dice, yo nunca he tenido relaciones sexuales, pero me he hecho poner el implante por si acaso. Y ahora está queriendo que lo saquemos. Entonces, estaban, ¿no? Cuando la que hemos hecho, la que tenía el problema, ¿no? Estaban. No estaba atenta su compañera. Decía, tengo el implante, quiero que me lo saquen porque desde que me han colocado el implante estoy con dolor en el pecho. Y lo que tenía es una mastilla. El objetivo de la contracepción, la edad del usuario, no es lo mismo recetar un método anticonceptivo a una mujer de 15, 17 años que está comenzando su actividad sexual que recetar a una mujer de 35, 40 años o que tenga patología de accesoria, que tenga varices, que tenga riesgo cardíaco, etcétera, etcétera. Tenemos que ir valorando cada caso y tenemos que ir negociando, si quieren, así con el paciente. No podemos imponer, señor, usted se va a colocar té de cobre porque sí. No. Pero ¿qué método le van a sugerir
sugerir y le van a mostrar como que es más bonito, ¿no es cierto? Bien, hablemos del preservativo masculino. El preservativo, ¿y por qué hacemos aclaración? Porque también hubo una época en que había el femenino. El preservativo masculino se llama condón. Y el condón es un método de barrera bien sencillo, bien fácil. Evita que el espermatozoide llegue al aparato genital femenino. Pero para que esto ocurra, condición sine qua non es que el condón tiene que colocarse desde el momento de la primera penetración, no antes de eyacular. ¿Y qué es lo que hacen la mayor parte? Se lo coloca cuando está por terminar. Dice, ahora sí el condón. Tarde, ¿por qué? Porque en el líquido preeyaculatorio, que se llama emisión, ¿no es cierto? La emisión que precede a la eyaculación, existen miles de espermatozoides y solamente necesitan un hito para embarazarse, ¿no? Entonces, no. El condón tiene que utilizarse desde el primer momento de la penetración y debe retirarse, el pene debe retirarse cuando aún está erecto para evitar que durante el periodo de flacidez se derrame el líquido seminal en la vagina del varón. Hay que enseñarle al varón cómo tiene que utilizar el condón. Sí, hay que enseñarle. Hombres, acuérdense las vergüenzas que hemos pasado. Todos hemos pasado vergüenza con el primer condón, porque estábamos peleando para abrirlo. Lo habíamos sacado de la billetera donde había estado un año guardado ahí el condón. Así me pasaba. Antes los hombres éramos los proveedores. En mi época teníamos que entrar a la farmacia. Imagínense 15, 16 añitos comenzando vida sexual. Entrar a la farmacéutica, asegurarse que no nos conozcan. Mira, ¿eso qué es eso? Y entraba la tía, no, ay, hijito, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes que mamá qué tenía que comprar? Así me pasaba, era clandestina. Ahora ha cambiado, ahora hasta la que vende chicles vende condones también. Ya ahora es la conducta, inclusive ha cambiado ahora la mujer. Y tuvo mucho que ver esto, tuvo mucho que ver el surgimiento del condón femenino. Apareció una época el condón femenino que le dio a la mujer la opción de ser ella la que decida. Ahora yo decido si quiero o no, porque antes dependía del varón. ¿Te quieres colocar? ¿Qué colocarte? Que por favor. Nada, ahora la mujer se colocaba el condón femenino. El problema, ¿cuál era? El material del que estaba hecho el condón femenino es que por la fricción calienta y genera incomodidad. Al principio es interesante, pero después genera incomodidad, es molestoso. Pero ya la mujer tuvo el concepto, yo puedo decidir. Y a partir de eso, dice, yo voy a comprar el preservativo. Y en su mesita de noche está el preservativo, ahí está. ¿De qué color quieres? ¿Cuál quieres? Y antes nos horrorizaban, tienes condones, ¿qué clase de mujer? No, ahora, belleza. Eres una mujer que se cuida y me cuida. Los conceptos han cambiado, ¿eh? Entonces, el condón es un método lindo, además de que es el único que evita la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Evita, el único. Evita ITS, evita VIH, evita HPV por si acaso. No, evita la transmisión del virus, siempre y cuando se lo sepa utilizar. Ahí está la norma, cómo tienen que enseñar. Es bueno que en el consultorio incluso tengan un pene erecto para que le enseñen así se coloca el preservativo. Hay que dejar la puntita libre, ¿no es cierto?, para que no se rompa el condón, etcétera, etcétera. Eso es importante. Ahí está. Ahí está el condón femenino, cómo se colocaban. He visto muy poco el condón femenino actualmente. Ya no hay vez. Pero si se ponen a pensar, vale la pena usar el condón, ¿no? ¿Sí ven eso? Esta imagen antes de, a ver. Acuérdense, no, condón, como sea. Un montón de enfermedades que se evitan con el uso de la ¿sí? Dentro de los métodos de barrera también uno que fue muy utilizado y que lo tenemos que mirar porque está en el programa es el diafragma. El diafragma es una estructura que se coloca en el cuello uterino, evita el ingreso, el pasaje de los espermatozoides por el canal cervical. Se lo reforzaba con un espermicida con contorno, y la mujer podía tenerlo, inclusive, debía tenerlo algunas horas después de la relación sexual. Se lo colocaba antes de la cita y lo podía tener hasta el día siguiente, inclusive. ¿Sí? ¿No? Interesante, pero sí había que medir. El médico tenía que recetar de acuerdo al tamaño. El condón no tiene tamaño, mentira. Yo quiero condón XL, mentira, no hay. Todos vienen de un solo tamaño. Pero en el diafragma sí, había distintos tamaños y había que recetar a la mujer de acuerdo a su constitución. Habían las esponjas vaginales, ¿ven? Esas esponjitas que se colocaban también con un componente espermicida bastante interesante. El capuchón cervical, ese es el diafragma, cómo se colocaba. Ese es el capuchón, miren, el capuchón era de goma, era duro.
Ese parecía más seguro, no dejaba entrar los espermatozoides. Luego existen los espermicidas, ¿no? ¿Dónde se ven los espermicidas? Por aquí están los espermicidas, ahí están. Los espermicidas venían de toda forma, en toda presentación. Había óvulos espermicidas, había cremas espermicidas. Las más interesantes eran las tabletitas efervescentes espermicidas. Hacían burbujitas, se colocaban y comenzaba a hacer burbujitas. La sensación, pero no eran métodos seguros, para variar, ¿cierto? Y de condones ahora hay con escamas, con pápulas, de colores, de sabores, fosforescentes, de todo. No se puede quejar. Para esos que dicen disminuye la sensibilidad, es mentira. Están hechos con material tan finito actualmente que no hay riesgo de disminuir la sensibilidad. Para los eyaculadores precoces, hay condones que vienen con retardadores. Queda anestesiado todo 4 o 6 horas. ¿Qué tiene? ¿Qué es el retardador? Como algo anestésico local. Hormonales. En la década del 60 aparecen los métodos hormonales. Y inicialmente hubo mucho problema con la famosa píldora. Era una combinación de un estrógeno y un progestágeno. ¿Qué es lo que hacen los métodos hormonales? Rompen ese ciclo hormonal del que hemos hablado hace unas clases, ¿no es cierto? Fase folicular, ovulación, fase lútea. Eso se rompe. ¿Por qué? Porque al estar dando estrógenos todos los días, no hay ese ascenso, no hay esa curva de los estrógenos, el pico del estrógeno que provoca el pico del LH. No hay. Es todos los días el mismo nivel de estrógeno. Entonces no hay pico de LH, no hay ovulación. Así funciona. ¿Qué pasó al inicio? Al inicio ocurría de que los anticonceptivos venían con dosis altas de estrógeno. ¿Y qué provoca el estrógeno cuando no es compensado por una progesterona? Hiperplasia de endometrio, pólipo endometrial, cáncer de endometrio. Aumentó bruscamente la cantidad de hiperplasias de cáncer de endometrio y le echaron la culpa obviamente al anticonceptivo. Tuvo que buscarse la dosis ideal, bajaron desde 500 microgramos, 120 microgramos y al final nos quedamos con 30 microgramos de componente estrógeno, que es lo que actualmente viene, y la versión mini que viene con 20 microgramos, pero trae mucho problema la de 20. Con 30 microgramos una dosis segura para la, siempre y cuando vaya con su progestágeno al lado. Ya saben, estrógeno puro no, siempre con su progestágeno. Entonces, tenemos esas pastillas combinadas en gran cantidad de tamaño. Casi todas tienen el mismo estrógeno, tienen el estradiol. ¿En qué varían unas de otras? Varían en el progestágeno. Hay progestágenos de diferente naturaleza de acuerdo a lo que queremos conseguir con la mujer. Si por ejemplo tengo una paciente que tiene androgenización o ovario poliquístico, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar un progestágeno con efecto antiandrogénico. Y ahí está el famoso Diane, el TIC35, el Bilinxol, que sirven para los ovarios poliquísticos. ¿Por qué? Porque su progestágeno tiene componente antiandrogénico. En otros casos quiero promover el efecto androgénico. En otros casos quiero evitar la retención de líquidos. Entonces voy a dar un antagonista a la aldosterona. Entonces ven, va jugando el progestágeno de acuerdo a la necesidad de la paciente. Tenemos entonces distintas versiones de los canales. Uno para cada mujer, de acuerdo a las características. Si vemos que una mujer tiene un riesgo de sangrado mayor, vamos a controlar el sangrado. Si una mujer tiene escaso sangrado, podemos regular su sangrado dependiendo del progestágeno que vayamos a utilizar. Dentro de esta versión, es importante tomar en cuenta que la toma tiene que ser todos los días, a la misma hora. Pero lo que pasaba y por qué falla la píldora no falla porque sea de mala calidad, falla porque la mujer se olvida. Con esto ya hemos disminuido. Hay una alarmita que dice, ya son las 9 de la noche, mi pastillita me toca. Pero antes no había esta alarma para todos los días. Entonces, ¿qué pasaba? Se olvidaba. ¿Y qué hace la mujer cuando se olvida? ¿Qué tiene que hacer? Tomarla en cuanto se acuerda. O de repente en la noche siguiente le toca tomarse doble. Está bien, está compensando la píldora olvidada. Pero ¿qué más tiene que hacer? Durante una semana ella no puede tener relaciones porque no utiliza un método de barrera. ¿Creen que tomarlo es suficiente? No. Se ha roto la continuidad del estrógeno. Entonces, durante 7 días después del olvido, tiene que utilizar. Así funciona.
Ahí están los famosos olvidos. ¿Qué más? Hay otra píldora que no tiene, ahí están los efectos adversos. Algunas se quejan de esto, no todas. Por si acaso, hay mujeres que toman muy bien las píldoras. Hay mujeres que desde la primera no quiero, que vomito, que me duele mi cabeza. En algunas aumentan de peso, no todas. En algunas hay disminución de líbido, no todas. Si yo quiero, por ejemplo, aumentar la libido en una mujer que está tomando anticonceptivos, ¿le voy a dar una con antiandrógeno o le voy a dar un progestágeno que viene como efecto androgénico más bien? ¿Cuál es la hormona responsable del deseo sexual? La testosterona. Entonces, quiero aumentar la libido en el deseo sexual, el componente progestágeno que sea con efecto androgénico, no antiandrogénico. ¿Ven cómo se puede? Entonces, esto se va a cambiar. Estos son factores de riesgo que hay que tener cuidado, como embolismo, el infarto del miocardio y la neoplasia también existe. Surge después un grupo de anticonceptivos que ya no vienen con estrógeno, que solamente vienen con progestágeno, ¿sí? Sin estrógenos. Estas pastillitas se las debe tomar continuas, sin pausa. Las otras hacían pausa de 7 días, estas no, estas se toman directamente. Por eso vienen de 28 a 35 directamente, porque tienen que tomarse todos los días. ¿Qué tienen? Progestágeno. ¿Qué va a provocar el progestágeno? Uno, modificaciones en el moco cervical, el moco siempre va a ser espeso viscoso y el endometrio nunca va a pasar por fase proliferativa secretora para ser cierto para la genesis. ¿Funciona? Funciona muy bien. ¿En quiénes recomendamos esto? En las mujeres que están dando el lactato. La mujer que está dando el lactato no debe recibir estrógenos. Aquí le damos solo progesterona. En las mujeres que tienen sangrado abundante, ¿qué hacemos con progesterona? Les reducimos el. ¿Sí? Ay, entonces. Aquí sí que es prohibido olvidarse. Este método no existe, no debe haber. Un método que fue bien interesante es el anillo vaginal. Este anillo es flexible y se lo coloca en el interior de la vagina y se lo deja 3 semanas en la vagina. Y sirve para 3 semanas. Es un anillito que es colocado dentro de la vagina. Miren, ahí está la técnica de cómo se coloca. Se lo deja 3 semanas en la vagina. Finalmente, después de la 3ª semana, se lo retira. ¿Y qué se va a producir? Sangrado por determinación, como una menstruación. Inclusive algunas mujeres nos preguntaban en aquella época si lo podían lavar porque sentían que estaba sucio. Sí, lo podía lavar, lávelo y lo vuelve a colocar dentro de 3 horas máximo. Y va muy bien. Pero ese sentir algo en la vagina, no, mi pareja va a sentir, no se siente por si acaso. Ahí está el anillo. Luego aparecieron estos otros métodos que es también interesante, los parches. Así como hay parches para dejar de fumar, aunque no he visto los parches para dejar de fumar, la nicotina, aparecieron los parches para evitar el embarazo. Y en la cajita venía con 3 parches. Cada parche se colocaba durante una semana en una zona de la piel que esté alejada de los genitales y de las manos. ¿Sí? En el brazo, en el muslo, en la nave se podía colocar. Ahí están los parches. No se olviden, son esteroides, los esteroides se pueden absorber por piel, la se absorben. Entonces, iba absorbiéndose progresivamente el estrógeno y el progestágeno para generar el efecto anticonceptivo. ¿Cuál fue el problema? Los climas cálidos, donde hay bastante humedad. ¿Por qué? Porque por sudoración se desprende y se pierde el efecto anticonceptivo. Parches. Los inyectables. El inyectable viene en 2 versiones, viene en la versión mensual y en la versión trimestral. El de la versión mensual viene con estrógeno y progestágeno. Es un excelente regulador del ciclo, es un buen anovulatorio, pero obliga a que la mujer tenga cada mes que colocarse la inyección. En cambio, el trimestral solamente viene con progestágeno. Y este actualmente lo tenemos reservado para las mujeres que están en fase de lactancia o que tienen problemas de hiperplasia de endometrio. ¿Por qué? Porque solo está, ¿sí? Ahí está el mensual y el trimestral. Después, vamos ya a los más modernos. Tenemos el DIU hormonal y el implante. Doctor, ¿me falta mucho? Es que tenemos que ir a presentar trabajo. ¿Dónde tienen que ir? Al bloque 7. Conmigo también hay que presentar. ¿A qué hora tienes que presentar? Hasta las 7 va a estar la doctora esperando. 10 minutos. Ya, gracias. 15 que sean. Bueno, el dispositivo intrauterino que libera hormona
¿Qué libera? Generalmente libera el levonorgestrel, ¿sí? Levonorgestrel. ¿Qué es lo que hace el levonorgestrel dentro del útero? Provoca atrofia endometrial, provoca espesamiento permanente del moco cervical. Por lo tanto, ¿es posible el embarazo? No. Es un excelente método, sobre todo en las mujeres que tienen sangrados menstruales abundantes. En mujeres con miomas, en mujeres con hiperplasia nos va muy bien libera. Es el nombre que conocen, ¿eh? Libera permanentemente levonorgestrel. El implante son unas varitas que se colocan en la cara interna del brazo, que es menos usado por la mujer. Igual que el dispositivo tiene una duración de 5 años. Las dos varitas duran 5 años, una varita 3 años. ¿Qué hacen? Liberan levonorgestrel. Solamente que en esta ocasión el efecto es sistémico, provocando atrofia del endometrio y provocando espesamiento del moco cervical. ¿Sí? Ahí está el famoso implante. Ahí está, miren cómo se coloca. Esas son las varitas en la cara interna del brazo que menos utiliza. Luego tenemos el dispositivo intrauterino, la famosa T de cobre. La T de cobre ha sufrido muchos cambios en los años pasando. Primero, no era T, era el dispositivo intrauterino, tenía forma de S. A ver si caemos aquí. No, era como una S, se llamaba asa de Lipes. Luego aparecieron otros modelos, miren, de dispositivos. Este es el 7 de cobre que le dicen. Este es el TQ280. El que actualmente se utiliza es el TQ380. Miren, hasta había este hilito con anillos, ¿no? Con anillos de cobre. Este es el liberador de levonorgestrel. Comparen distintos modelos. Pero ¿en qué se basan estos que no tienen hormona? Se basan en que provocan un proceso inflamatorio aséptico, es decir, inflamación sin infección. Y en un endometrio que esté inflamado, los espermatozoides no pueden atravesarlo. Los espermatozoides son destruidos cuando están atravesando el endometrio. Aquí no hay modificación del moco, nada que simplemente en un proceso inflamatorio el espermatozoide va a ser fagocitado, va a ser atacado por los sistemas de defensa del organismo de la mujer. Contraindicaciones, ¿cuándo no colocarte de cobre? Absolutas y relativas. Obviamente, si la mujer está con infecciones, no se debe colocarte de cobre. Si tiene cáncer, no se va a dar. Si tiene coagulopatías, no se va a dar. ¿Por qué? Porque esto tiende a aumentar el sangrado. Y la pregunta que nos hacen frecuentemente, ¿puede una pareja nulípara colocarse de cobre? Eso es relativo. La condición es simplemente que sea monógama. Si la relación es monógama, sí puede colocarse. Pero si la mujer tiene varios compañeros sexuales o su compañero tiene varias mujeres, no. ¿Por qué? Porque es fácil de que una infección se transmita, se disemine más fácilmente cuando hay una de cobre. ¿Y qué pasa cuando hay infección? Pues a nivel de las trompas, ¿qué pasa? Se inflaman y luego se cierran. Si se cierran parcialmente es embarazo ectópico, si se cierran totalmente es estéril. Esa es la verdad. Luego, quirúrgicos. En el varón se llama vasectomía y es la ligadura diferente. Lo que decía su compañera, ¿qué riesgos tiene? Decía en una época de que el espermatozoide que no puede salir, porque el testículo sigue produciendo espermatozoides, lo que va a causar es atrofia. Evidentemente, todo el conducto se atrofia, toda la mucosa se atrofia, todo el epitelio se atrofia. Pero las que no sufren lesión son las células de Leydig, porque no están en el epitelio. Y las células de Leydig son las que interesan en el testículo porque son las que producen estos. Entonces, no hay riesgo hormonal. El individuo vasectomizado puede llevar una vida completamente normal. La única diferencia con su pasado va a ser de que eyacula un 20% menos de líquido seminal. ¿Qué es lo que pasa en los testículos? El 80% es entre testículos seminales y próstata. Ese líquido lo va a seguir eliminando. ¿Sí? Ahí está, miren, es una cirugía bien sencilla. Con anestesia local se hace la vasectomía. Bien sencillo. Y en la mujer se llama salpingo clásico, que es lo que han visto muchos de ustedes en muchos cesáreas, la ligadura, el corte y la ligadura de los extremos de la trompa de Falopio. Sobre los conductuales, todavía estoy a tiempo, tengo recién 4 minutos. Los métodos anticonceptivos naturales se llaman conductuales, ¿por qué? Porque nos enseñan a reconocer los días fértiles de la mujer. Una vez que se reconocen los días fértiles, ¿qué se hace? Se evita las relaciones sexuales esos días o se utiliza un método de barrera. ¿Cuáles son los más frecuentes?
Cochino Naus, el método del ritmo, temperatura basal, método de Billings, coito interrumpido. El método del calendario es fácil. Debemos identificar cuándo es el día de la ovulación. Algunas mujeres pueden percibir aquello, para otras hay que calcular. Este método sirve para las mujeres que tienen ciclos regulares. Si el ciclo es de 28 días, la mujer está ovulando el día 14. El día 14, 3 días antes y 3 días después de su semana, así. Si los ciclos son cada 30 días, ¿cuándo ovulan? ¿Qué día ovulas si los ciclos son cada 30 días? El día 16. O sea, la segunda fase, la fase posovulatoria siempre dura 14 días. La preovulatoria puede variar. La posovulatoria siempre dura 14 días. Entonces, si tiene 30 días, ovula el día 16. 16 menos 3 días, 16 más 3 días, la semana vacía. Si tiene de 26 días, ¿qué día ovula? 12. 3 días antes y 3 días después del 12, facilito. Si la mujer tiene ciclos regulares, la menor, son pocas las que tienen esto. Entonces, este método tiene un alto índice de falla porque la mayor parte de las mujeres tienen ciclos que varían. El método de la temperatura es facilito, se basa en un hecho bien sencillo. La progesterona provoca elevación de la temperatura basal, 2-3 décimas de grado centígrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Registrar todos los días la curva térmica. Y el momento en que se eleva es el momento en que se ha ovulado. Todos los días, temperatura del núcleo homeotermo, la boca. En cuanto abre los ojos, no va al baño, no se levanta, se toma la temperatura, anota y recién hace las actividades. Método que falla, si se resfría 6 meses, ya está. La verdad es que este método nunca he logrado conseguir una sola pareja que practique como anticoncepción. Pero sí, ¿quién va a usar este método? La mujer que quiere embarazarse. ¿Por qué? Díganle a la mujer que quiere embarazarse que se pare de cabeza durante 3 horas después de la relación sexual, lo va a hacer. Díganle que haga este método. ¿Qué es lo que quieren? Saber si está ovulando. Esa es la marca de la ovulación. La progesterona solamente aparece en el cuerpo de la mujer después de la ovulación. Bien. Moco cervical es facilito. Días húmedos, días secos. Días húmedos, cuando el moco se hace más filante, más abundante, más transparente, la mujer está ovulando. El moco está seco, es espeso, es viscoso, es un obstáculo para el resto de los espermatozoides. Método de Billings. Buen método también, si se sabe utilizar. ¿Se puede combinar los naturales? Se puede. Mela. Método de la lactancia que no requiere. La mujer que está dando lactar no puede lactarse, teóricamente. ¿Por qué? Porque el aumento de la secreción de prolactina disminuye la secreción de FSH y LH y TSH también, lo que evita la ovulación. Fácil. Condiciones para Mela. 3 condiciones para que se puedan ustedes recomendar Mela. Primero, solamente sirve 6 meses. 6 meses en un día Mela ya no sirve. Segundo, la mujer no debe sangrar en ningún momento. El momento que presenta un sangrito después de los logis y todavía ya no sirve Mela. Tercera condición, solamente se debe ser lactancia. El momento en que el bebé consume otro tipo de alimento, ya sea leche artificial o otro alimento, Mela ya no sirve. Pregunten a qué edad las abuelitas les dan la sopita al bebé a escondidas de la mamá. ¿Sí? La mamá cree que está en solo pecho, pero comienza a hacer caquita de color naranja. ¿Qué pasó? Ya le había dado a la suegra el zumo de zanahoria. ¿Sí? ¿No? Pero eso cómo le afecta a... ¿Por qué? Porque ya rompe el ciclo. Ya no es exclusivo. No es lactancia exclusiva. Entonces, ahí están recomendaciones. El coito interrumpido, ¿van a recetar ustedes? ¿Van a prescribir? No, nunca. Es un método antinatural. ¿Sí? El hombre está pensando que tiene que sacar, la mujer tiene que sacar, ninguno de los dos hijos. El lavado vaginal postcoital también lleva infecciones vaginales. La lactancia, ya saben, hay riesgo. El coito interrumpido, ahí está, el coito. Y esto, lo ultimito yo. Ya lo ultimito y tengo 3 minutos. Bueno, anticoncepción de emergencia. Primero, hemos definido un anticonceptivo como un método que evita la fecundación. Pregunta, ¿qué hace este método? ¿Qué hace la píldora del día siguiente? Analicemos, ¿qué tiene? La píldora del día siguiente tiene cantidades enormes de levonorgestrina. ¿Cuándo se toma? Se toma supuestamente en el periodo donde la mujer está ovulando. Ese es el periodo de riesgo. Que lo tome antes, después no nos afecta. El periodo donde está ovulando. 3 días después de la ovulación, 72 horas. ¿Qué es lo que hace esta intoxicación de progesterona antes de tiempo? Acelera la fase secretora máxima.
trae más adelante la secretora máxima. De tal forma que si se produce embarazo, ¿qué va a pasar? Pues el endometrio ya está viejo. Cuando la blástula llega, encuentra el endometrio viejo, que ya no lo recibe. Entonces, ¿es verdaderamente un método anticonceptivo? ¿Ha evitado la fecundación? No. La propaganda, ¿qué les dice? La propaganda les dice, oh, la píldora del siguiente modifica el espesor del epitelio cervical. A ver un ratito, ¿cuándo la está tomando? 2, 3 días después o al día siguiente. ¿Los espermatozoides siguen en la vagina? No, los primeros ya han llegado a la toma. Dicen, evita la ovulación porque rompe el ciclo hormonal. Estamos hablando de que ya ovuló. Entonces, es un método que evita la implantación, no evita la fecundación. Y lo ultimito, también se puede, antes se utilizaba la T de cobre por si acaso. La mujer que ha tenido relaciones sexuales se hacía colocar inmediatamente la T de cobre. ¿Y qué provoca la T de cobre? Proceso inflamatorio escéptico. ¿Es posible la implantación? No. Por lo tanto, es un método que servía como anticoncepción emergencial. Su trabajo primero.